Ya llegaron las vacaciones y también ya llegaron las noticias de pensionados para pensionados. Quédate y te recuerdo algo muy importante, dale me gusta en la parte de aquí abajo y suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te llegue la información. Y estamos cerrando ya prácticamente, ya estamos cerrando lo que es el mes de julio ya, porque ya se respiran ahí las vacaciones también de las instituciones. Te vamos a mantener informado de todo lo que va sucediendo en materia de pensiones. Vamos a iniciar con pensionados de bienestar, vamos a iniciar también con los pagos que se vienen, los próximos pagos y sentencias, también traemos sentencias ahí de los jubilados y pensionados. Muchas noticias vamos a iniciar, pero no sin antes recordarte otra cosa también importante. Recuerda que en lo que es la fecha de julio, a partir del 15 de julio al 1 de agosto, las instituciones salen de vacaciones, lo que es la delegación del ISSSTE y lo que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo tanto, los procesos se van a mantener en suspensión. Están trabajando, están sacando todos los pendientes que traen, pero ya una vez que salen de vacaciones, ya prácticamente se olvidan, aunque quedan guardias, pero no trabajan al mismo tiempo. Entonces, ese periodo vacacional también no lo tomamos nosotros. Entonces, ya lo sabes, el primer periodo vacacional a partir del 15 de julio a lo que es el 1 de agosto. Ahora vamos a iniciar con los pagos, los dineros. Los dineros, porque ahorita ya están las vacaciones, entonces se necesita proyectar para ver qué es lo que nos alcanza, hasta dónde nos alcanza la gasolina para llegar o el avión para llegar también. Entonces vamos a iniciar primero con las de bienestar, pensiones de bienestar. ¿Quiénes cobran en esta semana? ¿Quiénes cobran en esta semana? Empezamos con el día de hoy, empieza el día lunes, las letras D, E y F. El día martes y miércoles se va a establecer la letra G, todos esos guerreros, González. Jueves, H, I, J, K. Ahí, si te puedes dar cuenta, avientan 4 letras. Y el viernes, para cerrar prácticamente la semana, la letra L. Esos son los próximos pagos que se vienen de las pensiones de bienestar. Te recordamos que son 6,200 pesos y que próximamente ya se viene la fecha de registro para las mujeres de bienestar. Mujeres de bienestar, recuerda, 60 y más. Ya se viene el registro, inicia a partir del día 4 de agosto, del 4 de agosto a el día 30. Del 4 de agosto al día 30 se establece para poder registrarse las pensiones de bienestar, mujeres por bienestar. Recuérdalo muy bien, prográmate y chécate todos tus datos, todos tus requisitos. Si vas a reclamar o en este caso pedir la pensión por discapacidad, recuerda muy bien tener tu documento que acredite ante una institución pública que tienes esa discapacidad. Recuerda también lo que es su identificación oficial, comprobante de domicilio, un teléfono donde te puedan ubicar también los requisitos básicos y muy importantes. Entonces ya lo sabes, pensiones de bienestar, y te recordamos que las mujeres reciben 3,000 pesos, 3,000 pesos de pensión. Ojalá, presidenta, ahí échenos la mano, ojalá que pueda integrar a los caballeros, porque también, pues, así como hay mujeres luchonas y eso, también hay hombres luchones. Entonces, no podemos generalizar, siempre lo he dicho. El cáncer de la sociedad es generalizar y decir, todos los de derecha son buenos, todos los de derecha son malos, todos los de izquierda son buenos, o todas las mujeres son buenas, todas las mujeres son malas. No se puede generalizar. Siempre la vida nos ha enseñado que hay casos en particular. Entonces, ojalá que pueda integrar allá a los caballeros. 3,000 pesos de 60 y más, y a partir de 64 y haciendo la transición a los 65, pago doble. En este bimestre muchas mujeres van a recibir pago doble de pensión. ¿De qué se trata? Bueno, te estoy diciendo, 64 hace la transición a 65, ya no va a recibir 3,000, sino va a recibir 6,200 pesos. Doble pensión, más del doble de pensión están recibiendo. Entonces, qué bueno, aquellas cumpleañeras que están ya en esa transición de 64 a 65, en este bimestre les va a llegar 6,200 pesos.
Ahora vamos a pasar a los pagos jubilados y pensionados del Seguro Social y también del ISSSTE. Vamos a iniciar con Seguro Social. El próximo pago de la pensión de agosto, como lo puedes ver en el calendario, se establece el día viernes. El viernes primero se establecería el pago de la pensión. El próximo pago ya se viene dentro del calendario. No hay adelantos, Si hay complemento de pago de pensión, ubica tu ventanilla para que puedas realizar este trámite de actualización del complemento de pago de pensión. Entonces, eso es de los del Seguro Social. Ahora vamos a pasar con jubilados y pensionados de el ISSSTE. El anterior pago vino muy ajustado. Recuerda revisar tu talón de pago. 5 días extraordinarios bajo el concepto 05. Ahora sí que 55. Concepto 05. 5 días extraordinarios. Revisa que te llegue en tu talón de pago. Ese pago extraordinario de pensión se maneja como pensión retroactiva, entonces chécalo. Hay gente, nos ha llegado reporte de gente que dice que no les apareció ese pago extraordinario. Acude a tu delegación a realizar tu gestión para que en el próximo pago, que ahorita vamos a decir cuándo viene, que aquí ya está el calendario, se venga completo ese complemento, porque ese ajuste se hace anualmente. Es un derecho que tú debes de recibir esos días de más. Entonces vamos a pasar con la fecha de agosto. La fecha de agosto se pagaría la pensión el día 31 de julio. 31 de julio. Se maneja que va a haber un adelanto, posible adelanto por las vacaciones de verano. Vamos a estar al pendiente en la delegación si autorizan ese adelanto del pago de pensión. Te mantendremos informado porque sí, ahorita todos están haciendo planes, se van a ir porque reciben doble pago de pensión. Acuérdate, ahorita vas a recibir, bueno, no todos, pero la mayoría va a recibir pago de pensión de bienestar y pago de pensión del ISSSTE o del Seguro Social. Entonces va a haber buen dinero para poder invertir para esas vacaciones, unos recuerdos muy bonitos que te puedes generar, pero ya de regreso vas a estar sacando cuentas para ver cómo vas a estar aprovechando tu regreso. Entonces prográmate ahorita con la fecha del calendario que establece el día 31 de julio. 31 de julio sería el pago de jubilados y pensionados de el ISSSTE. Ahora vamos a pasar con un programa que se está anunciando por parte del INAPAM, o supuestamente por parte del INAPAM, acerca de despensas del INAPAM. Este programa que están anunciando, bueno, lo malinterpretaron, porque realmente aquí en Noticias de Pensionados para Pensionados te vamos a decir de qué se trata. La delegación Gustavo Madero está implementando un programa mediante el cual entrega despensas, pero nada más para aquella gente de la delegación Gustavo Madero en el Distrito Federal. ¿Qué quiere decir esto? No es a nivel federal y tampoco es un programa del INAPAM. Se maneja así, lo están queriendo manejar así, pero no es así. ¿Cuáles son los requisitos si tú vives en la Gustavo Madero? Solicitud por escrito, identificación oficial, y ahí viene el asunto. Dentro de la identificación oficial se puede pedir o se puede entregar la credencial del INAPAM. Te la están tomando en cuenta y por lo tanto la gente dice, me piden la credencial del INAPAM. Entonces es programa del INAPAM, y no es así, para que no vayan a ir a las delegaciones de otro a nivel federal, andar preguntando por esas y pasar vergüenzas. También se pide la CURP original y copia, y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, predial, ya saben, comprobante de domicilio. Entonces estos son los requisitos que se están pidiendo para poder acceder a lo que es estas pensiones. Entonces, bueno, qué bueno que implementan este tipo de programas para beneficios de adultos mayores. Ahora vamos a pasar con sentencias que están llegando para poder ver qué es lo que está aconteciendo. Aquí la primera sentencia que vamos a ver es la de devolución de régimen de pensión. Ya sabemos que hay gente que dice en redes sociales, en otros canales, que no. La presidenta dijo que no. Bueno, la presidenta puede decir lo que quiera, pero realmente para mentiras hay mucha gente. Ahí no voy a entrar en conflicto, pero vamos a ser realistas. El hecho de que algún funcionario diga algo
no quiere decir que sea verdad o que sea realidad. Él lo dice bajo el concepto político, bajo su percepción política. Ojo con eso, porque hay muchas mentiras. Y te voy a poner una muy sencilla. No le den dulces a los niños que porque esto, y después, compren los chocolates del bienestar. Ahí hay una, y te puedo aventar varias, pero bueno, nada más vamos a entrar con esa. Aquí estamos estableciendo dentro de esta sentencia de evolución de régimen de pensión y establece el derecho de opción que tienen los trabajadores a poder elegir, y aplicando en ese sentido se establece que tiene que estar en el 10º transitorio esta persona. Entonces, recuérdalo, cada tribunal, cada magistrado tiene independencia al emitir sus fallos. Aquí te ponemos un ejemplo de un beneficio. Ya tenemos muchos asuntos ya que hemos tratado de poder documentar, pero la gente, desafortunadamente, la gente le da un poco de, como siguen laborando, no quieren tener algún conflicto laboral con el sindicato, con eso, porque acuérdense, los sindicatos más mentirosos no se puede haber, un sindicato mentiroso. Ahí están, por ejemplo, los de Censa, ahí están los del sindicato de salud. Uno les dio la asesoría al principio, oiga, es que IMSS, Bienestar, van a perder derechos aquí. No, ¿usted qué sabe? Ahorita andan haciendo manifestaciones y todo porque están perdiendo derechos. ¡Ay, Dios santo! Les están diciendo, pero ellos quieren manejar la cuestión política. Que chequen la cuestión, pero del asunto de que le beneficia a sus agremiados. Ese es el asunto. Aquí tenemos otra sentencia mediante la cual se establece la compensación garantizada. La compensación garantizada que se debió de considerar, integrar. Entonces, vamos a ver esta sentencia. Al desarrollar el cumplimiento, te vamos a mantener informados. Aquí tenemos una sentencia que es de UMA, Unidad de Medida de Actualización. Y como te puedes dar cuenta, se está saliendo en beneficio, salió bien. Es una sentencia de UMA que salió bien. Claro, no es en general. Ojo con esto, no todas van a salir igual. Lo que quiero decir con esta sentencia de UMA es que la emisión, el trabajo se está realizando. Claro, en muchos otros casos no están saliendo en beneficio, pero ahorita estamos tratando de atacar, y posiblemente con este cambio que se dio por parte del Poder Judicial se establezcan nuevos criterios y puedan tomar en cuenta sentencias como estas que estamos viendo, mediante la cual se establece un beneficio hacia la UMA y no el salario mínimo. Entonces, un beneficio hacia el salario mínimo y no hacia la aplicación de la UMA. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla igual este cumplimiento. Lo que sí te puedo decir es que la revalorización de pensión, jubilados y pensionados del ISSSTE, si nos estás viendo, revaloriza tu pensión. Contáctanos, ahí están los teléfonos, los puedes buscar inclusive en la descripción del video, ahí van a venir los números telefónicos. Entonces ojo con eso para que puedas desarrollar y implementar tu demanda vía jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si alguien gana, no es para aplicación de todos. Ojo, si alguien gana, nada más es para ellos. En materia administrativa, así es el asunto. Si alguien gana, nada más le incumbe al jubilado pensionado que demandó. No hay generalidad para todos. Entonces, tómalo en cuenta. Más adelante hablaremos acerca de eso. Si tienes más dudas, déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo. Entonces, con esto finalizamos nuestro video de noticias de pensionados para pensionados. Te recuerdo nuestras redes sociales, chécanos en Facebook, en TikTok, estamos en todas las redes sociales, también en Instagram, con noticias de pensionados para pensionados. Ahí vienen nuestros datos de contacto para que nos ubiques e inicies tus procesos con antelación. Recuerda que ahorita se viene un gran movimiento en la vía jurisdiccional. Finalizo con mi frase y recuérdalo muy bien: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.